Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es 7 de enero de 2025. Es el día del retorno para muchos de la bendita normalidad, a pesar de que todavía hay comunidades donde los niños han estirado un día más sus vacaciones. A pesar de ello, hoy es seguramente el día en el que más se mira el año en perspectiva, intentando adivinar qué es lo que nos viene por delante. Así empieza también el año político, siendo en España un año de momento inédito, no se lo van a creer, pero por ahora 2025 no tiene ninguna cita electoral en el calendario y va a ser interesante comprobar cómo se comporta la política, cómo lo hacen los partidos sin unas elecciones a la vista. Actividad no va a faltar y a esta semana se retoman las citas judiciales, la primera mañana mismo, con la declaración como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, el difusor del bulo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha desencadenado una cascada de consecuencias que mantienen en vilo al gobierno y en el alambre al fiscal general del Estado. Seguirán otras comparecencias y así hasta quién sabe cuándo. El PSOE, mientras tanto, sigue dándole vueltas a su necesaria renovación territorial y una de las comunidades que más preocupa en Ferraz es Andalucía, por su peso demográfico, por su peso histórico para el socialismo y por su influencia a nivel nacional. En los próximos días debería despejarse la incógnita. No va a ser fácil la batalla en esa comunidad, con un PP además con una cómoda mayoría absoluta y un liderazgo que, a diferencia de lo que pasa en Madrid, no genera ruido. Esto aquí en España. Fuera, la palabra que define lo que está por llegar podría ser incertidumbre. A escasos días de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, ya estamos viendo cuáles son los efectos de su llegada. Europa preocupada por la más que evidente intromisión del hombre que susurra a Trump, Elon Musk, en la política continental, donde sí hay citas electorales previstas en algunos países. Con Donald Trump en la Casa Blanca nadie sabe qué puede pasar, pero si nos atenemos a lo visto y oído desde su elección, no parece que vaya a pasar nada bueno. Su hombre de confianza más parece dispuesto a hacer lo que sea para dar alas a la ultraderecha. Y tampoco aquí nos escapamos de este auge. Hoy hay encuesta de 40dB para la serie El País y el dato merecería que se le diera una pensada. Tras el retroceso de los dos grandes partidos, PP y PSOE, está el aumento constante de la intención de voto para Vox. 1 de cada 6 electores votarían ya a la opción de la ultraderecha. Como ven, nada anima mucho o anima todo para tomarnos, que quien tenga responsabilidades se tome este 2025 en serio. Ángeles Barceló. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Renovación es la palabra que todos emplean para definir los cambios que sobrevuelan el mundo. Renovación de liderazgos, renovación de políticas, aunque la dirección de los cambios es la verdadera clave que distingue hacia dónde vamos. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. Ha dimitido Justin Trudeau, primer ministro de Canadá que llegó al poder hace 9 años entre análisis que le consideraron un soplo de aire fresco en la izquierda. Pero ayer compareció para anunciar su renuncia a 16 grados bajo cero, sin apoyos en el partido y algo más, hostigado por Donald Trump. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Trump había lanzado la propuesta de castigar a Canadá con unos aranceles del 25%. Y aunque la prensa estadounidense dijo que se lo estaba pensando, él mismo lo ha desmentido. Trump es la puntilla para el canadiense Trudeau, cuya marcha es en realidad solo un síntoma, porque la renovación en el caso de Estados Unidos es el regreso a su administración. Ayer, cuando se cumplían 4 años desde que animó a asaltar el Capitolio, esa misma institución ratificó su victoria y ahora entre quienes entraron por la fuerza en el Parlamento cunde el optimismo porque les han prometido un indulto. En paralelo, la justicia, parte de ella, sigue una carrera contra el presidente electo que él intenta desactivar. A días de su proclamación, mientras el Congreso la ratificaba, un juez ha rechazado esta noche posponer la sentencia contra el presidente Trump por su condena en el caso Stormy Daniels, que le considera culpable de falsificar papeles para ocultar un soborno a esa actriz porno. Así, hasta 34 delitos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Una ceremonia sin violencia, sin acusaciones de fraude electoral y con un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del Capitolio. Un clima completamente distinto al de hace 4 años. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris. Y este ha sido el momento en el que Kamala Harris ha certificado la victoria de quien fue su rival, y ha sido curioso también ver cómo ella misma, como presidenta del Senado, ha tenido que formalizar su derrota. Minutos después, ante la prensa,
Destacaba que la democracia, aunque sea frágil, ha prevalecido en un aniversario que ha vuelto a poner de relieve lo dividido que sigue Estados Unidos, con quienes denuncian, por un lado, que aquello fue un golpe de Estado, como Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes y principal blanco de los insurrectos. Por otro lado, tenemos a quienes ansían el regreso de Trump, esperanzados por su promesa de acabar con un sistema que el republicano tacha de corrupto o indultar a los condenados por aquel asalto. La administración Trump va regresando, les decía, antes incluso de entrar en el despacho Oval, y lo hace esta vez con una dosis reforzada de algunos de los planteamientos que le han distinguido de otros líderes mundiales. Parte de ellos se hacen mucho más explícitos a través del hombre al que ha elegido como uno de sus principales asesores, el multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla y de la red social X, ha anunciado entrevistas para promocionar a candidatos de la ultraderecha alemana. Se ha hecho eco con tuits de noticias falsas sobre Reino Unido y presiona en defensa de los intereses de sus empresas. Ahora Europa se revuelve contra él con críticas desde Londres, París, Bruselas. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los últimos han sido Starmer y Macron, antes lo hicieron Scholz y el líder de la CDU, Friedrich Merz. Los líderes europeos plantan cara a la injerencia de Elon Musk a este lado del Atlántico. Una injerencia en base a mentiras y desinformación, denunció el primer ministro británico sin citar a Musk, con quien ya chocó en los disturbios raciales de agosto y al que ahora responde por las acusaciones en torno a un escándalo nacional de pederastia de hace una década. Macron sí habló abiertamente de él y lo situó dentro de una internacional reaccionaria que responde a grandes intereses financieros privados. No en vano, uno de los objetivos de Musk es la desregularización de los mercados, incluidos los europeos. También expresó este lunes su preocupación el primer ministro noruego, aunque el verdadero objetivo de Elon Musk en Europa son las próximas elecciones alemanas. No solo Scholz, también su rival y el presidente Steinmeier han rechazado el apoyo abierto del magnate a la candidata de Alternativa para Alemania, un apoyo expresado en su red X, pero también en un artículo de opinión en Die Welt, un paso relevante para la normalización del regreso ultra a ese país. Además, el presidente de Austria, que ha encargado la formación de gobierno a la extrema derecha, el ganador de las últimas elecciones, el Partido de la Libertad. Lo hace después de que la alternativa para un gobierno sin ultras fracasara y a pesar de que sabe, dijo él, que tiene otros deberes. El que puede ser nuevo canciller, Herbert Kickl, propone hacer de Austria una fortaleza contra migrantes y frenar lo que llama el experimento de la igualdad de género. Enseguida, las primarias socialistas y toda la agenda política aquí en España, pero antes el tiempo. Que hoy deja nubes en el norte, pero temperaturas más amables y bastante frío en el interior. Jordi Carbó. La nubosidad será abundante en Castilla y León, en el Cantábrico, en los Pirineos, sobre todo durante la tarde con algunos chubascos, subiendo la cota de nieve en la cordillera cantábrica rápidamente, y la lluvia más intensa y persistente en Galicia, especialmente en las Rías Baixas, donde además el viento va a soplar con fuerza, complicando mucho la situación marítima. En Madrid, nubes bajas, niebla en algunos momentos, más sol en el resto del país, con temperaturas, a pesar del sol, más bajas que ayer, pero aún así tampoco esperamos que haga demasiado frío. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Renovación y vuelta al cole, que también es noticia esta mañana en varias comunidades, se traducen en política en las primarias del Partido Socialista. Hoy se abre el plazo de inscripción de candidaturas para decidir quién encabeza el partido en cada federación y cómo de amigable a Ferraz será el varón de cada comunidad. Resuelto el asunto, Luis Tudanca, que ayer anunció que no se presentará a la dirección del partido en Castilla y León después de una década dirigiéndolo y después del deterioro de su relación con Pedro Sánchez y el enfrentamiento con Ferraz. Resuelto esto, la incógnita ahora sigue siendo Andalucía. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángeles. El PSOE sigue a la espera de que la vicepresidenta María Jesús Montero se decida a dar el paso para intentar liderar el partido en Andalucía o no, y según ha sabido la SER hace unos minutos, Diego, hay otra decisión que puede allanarle el camino. El hasta ahora líder socialista Juan Espadas va a seguir el camino de Tudanca en Castilla y León y se abre a echarse a un lado. Sí, Espadas va a comunicar la decisión esta mañana. Fuentes de su entorno consultadas por la SER confirman que se abrirá a un relevo libremente, sin imposiciones, para buscar
buscar ese revulsivo electoral revulsivo que toda la organización visualiza en estos momentos en la vicepresidenta María Jesús Montero. Las mismas fuentes aseguran que Pedro Sánchez ha reconocido a espada su agradecimiento por el duro trabajo de estos años en la oposición, defendiendo en paralelo la gestión del gobierno, aunque a veces no fuera lo más rentable a corto plazo en las encuestas. Espadas, en cualquier caso, avisan las fuentes, seguirá formando parte del nuevo escenario de la construcción de la solución y descartan que vaya a quedar amortizado. Esta mañana veremos cómo se concreta ese ofrecimiento de Espadas de dar un paso al lado como candidato a la Junta de Andalucía y qué incidencia tendrá eso en el nuevo liderazgo orgánico que deberá decidirse a partir de hoy con la presentación de las precandidaturas. Seguimos en el abierto, Diego, hasta ahora. Hasta ahora, Ángels. Así que el presidente del gobierno intenta garantizar el máximo apoyo interno en un momento complejo para el partido. Hoy les estamos contando una nueva encuesta de 40DB para la serie El País, la que recoge el buen momento por el que pasa la extrema derecha también en España. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Según el sondeo, el PSOE obtiene el peor resultado desde las elecciones de julio de 2023. El PP también cae, aunque poco, y no acaba de despegar, pero el dato que fotografía el momento es este. 1 de cada 6 votantes optaría hoy por la extrema derecha. Sí, porque los votantes de Vox y de Se acabó la fiesta, la marca política de Alvise Pérez, suman ya un 16% de los votos. Vox acumula 3 meses seguidos de subidas y este mes obtiene casi un 14%, su mejor resultado del barómetro y 1,5 puntos más que en las elecciones de 2023. Ahora mismo le roba al PP el 10% de sus antiguos votantes. Los de Feijóo, a pesar de la ofensiva judicial contra el gobierno, no terminan de despegar. Obtienen, según el barómetro, el mismo resultado que en las últimas elecciones generales, un 33%. Y el PSOE sigue por debajo del 30%, 2 puntos menos que en las elecciones. El de esta entrega es, de hecho, su peor resultado. Sumar vuelve a obtener en torno a un 5%, no se recupera del mazazo del caso Errejón, y el que crece es Podemos, que después de meses por debajo del umbral del 3%, ahora suma 1 punto. Crece además la desafección política entre las mujeres y también entre los más jóvenes. Hasta luego, Sara. Hasta luego. Hay una segunda parte de esta encuesta, la que refleja la valoración que hacen los españoles del gobierno. Más del 70% tiene una imagen negativa de él, pero a la vez la mayoría de sus políticas gustan, sobre todo la subida del salario mínimo y la reducción de jornada laboral. Eso sí, preocupa mucho o bastante a más del 80% la inflación, la desigualdad y el acceso a la vivienda. Pues así se va construyendo el regreso de la actividad política después de las fiestas, una vuelta que tiene esta semana varios momentos clave. Mañana, les decía, declara ante el juez Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que difundió un bulo para confundir en torno a la investigación por fraude al novio de la presidenta madrileña. Y hoy ya, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Hoy ya vuelve el Consejo de Ministros con el aniversario de la muerte de Franco encima de la mesa. Sí, el gobierno va a poner en marcha toda la maquinaria que va a permitir conmemorar lo que ha llamado el 50 aniversario de la llegada de la libertad a nuestro país. Se va a nombrar al grupo ministerial y a la comisionada, que será junto al grupo de expertos quien ejecute todas las actividades que mañana dará a conocer el presidente del gobierno en el Museo Reina Sofía de Madrid. La Moncloa inicia, por tanto, el curso poniendo el foco en la memoria democrática. La idea no es reducir el alcance de la celebración a la muerte del dictador, sino celebrar, dicen, medio siglo de libertad, pero ese enfoque sirve al PSOE para confrontar con el PP, al que acusan de no romper con el franquismo y ceder a la presión de Vox. La estrategia de los populares pasa por ignorar esta agenda y poner el foco en la suya propia. Feijóo quiere reactivar las medidas sociales sobre vivienda o conciliación que dejó aparcadas hace semanas para centrar su discurso en la corrupción, con la que va a seguir intentando desgastar al Ejecutivo. Esta semana, además del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, también está prevista el jueves la declaración del hermano del presidente del gobierno. Adiós, Guille. Hasta luego. Salvamento Marítimo rescató ayer en Canarias al menos 300 personas que intentaban llegar a las islas en 5 embarcaciones. Entre ellas viajaban una mujer y su bebé, al que dio a luz durante la travesía hacia España. Redacción en Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. La última embarcación fue rescatada anoche cerca del Hierro. Ya habían sido desembarcadas otras 2 embarcaciones más. En total, más de 200 personas en esa isla durante el día. También efectivos de Salvamento Marítimo asistieron a una patera que viajaba hasta Lanzarote. Dentro se encontraron una mujer que había dado a luz durante la travesía. La madre y el bebé fueron evacuados en helicóptero hasta Lanzarote, donde fueron ingresados en el hospital de la isla.
El Gobierno ha subsanado el error técnico que eliminaba el despido nulo para trabajadores que pedían una adaptación de jornada por conciliación o que solicitaban un permiso por enfermedad de un familiar. Varios fallos en la tramitación de la ley de paridad provocaron que se eliminara esta protección a los trabajadores. La razón fue que Igualdad trabajó sobre una versión antigua del Estatuto de los Trabajadores, otorgando este derecho de manera explícita solo a las víctimas de violencia sexual. Ahora ese derecho se recupera, aunque entrará de nuevo en vigor en abril. Estefanía Salvatierra. Los trabajadores que soliciten un permiso de 5 días para cuidar a un familiar o quienes insten una autorización para adaptar su jornada laboral para conciliar no podrán ser despedidos y, si lo son, esa práctica será considerada nula. Se devuelve así un derecho que se había perdido tras la entrada en vigor de la Ley de Paridad en agosto por un error técnico, dijo entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se ha producido contra la voluntad de todos los que hemos participado en esa ley, anulando así una protección de la que los trabajadores ya disfrutábamos desde junio de 2023, cuando se aprobó una modificación del Estatuto de los Trabajadores y que Igualdad pasó por alto mientras redactaba la Ley de Paridad sobre la versión antigua de la norma. Su intención era la de dar más cobertura a las víctimas de violencia sexual, pero en ese intento excluyó al resto de trabajadores. Ahora la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia recoge esta nueva modificación que no se aplicará hasta abril. El número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción cae en cerca de un 30% en las comunidades autónomas. El gasto en estas ayudas se ha reducido en los últimos 3 años en más de 300 millones de euros. A menudo el motivo está en los recortes del presupuesto que destinan a combatir la pobreza y la exclusión social. Mariola Lobrido. 13 comunidades autónomas han recortado de forma drástica estas ayudas sociales y en 2 prácticamente han desaparecido. Aragón y Madrid lideran esta reducción con más del 90% del presupuesto. Castilla-La Mancha ha metido un tijeretazo del 80%, Castilla y León del 70% o Andalucía y La Rioja del 60%. En 5 comunidades las rentas mínimas de inserción no cubren ni al 2% de la gente que vive en la pobreza. Las están extinguiendo con la excusa del ingreso mínimo vital creado por el Gobierno. Muchas comunidades autónomas destinaron su ahorro, sus recortes, a otras políticas que no tenían nada que ver con los servicios sociales. José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, señala que, sin embargo, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco sí han subido el presupuesto. Y a partir de hoy se recupera el horario habitual en todas las líneas de tranvía de Metro Valencia en la Comunidad Valenciana. Son líneas que estaban en servicio desde el pasado 9 de noviembre, pero que todavía no habían alcanzado las frecuencias anteriores a las inundaciones producidas por la Dana el pasado 29 de octubre. A partir de hoy, todas estas líneas de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana recuperan ya su horario normal. En 10 minutos todo el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Hoy con Eduardo Madina, Cristina Monge y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.